Hola ñaperos y ñaperas, en este vídeo os voy a enseñar qué revisar paso a paso antes de hacer un viaje largo con el coche para poder viajar de manera segura, ya sea que os vayáis por trabajo, de vacaciones con la familia o porque os aburrís mucho en casa y os queréis hacer el Tour de Francia en 4 ruedas. Comentaremos lo que hay que revisar en neumáticos, luces, limpiaparabrisas, climatización o líquidos como el aceite, el anticongelante o los frenos, entre otras cosas. Bueno, vamos al lío. ¡Qué tonto! Ya, es que llamamos mosquitos. Uno de los puntos más importantes a revisar son los neumáticos. Empezaremos revisando su estado general tanto en el flanco como en la huella. Si se observa algún bulto en el flanco, algún clavo en la huella del neumático, o se empiezan a ver los hilos del neumático en la huella, recomiendo no arriesgarse y arreglar el pinchazo o cambiar la rueda afectada. La rueda podría explotar repentinamente. Doy fe de ello, que tuve un buen susto una vez con el VTS por alargar demasiado la reparación de un pinchazo. Otro punto para revisar es el desgaste. Lo recomendable es que el dibujo tenga una profundidad mínima de 1,6 milímetros para que el neumático tenga agarre suficiente. Este valor de 1,6 está indicado en los testigos de los neumáticos. Unas protuberancias de goma en el dibujo y este tiene que ser mínimo de este valor a lo largo de toda la huella del neumático. En caso de que haya mayor desgaste, el agarre disponible del neumático y sobre todo en condiciones de lluvia será más reducido, pudiendo crear situaciones de peligro. Otro punto para revisar es la presión de inflado. Lo primero es saber qué presión necesitan nuestros neumáticos. Estas suelen estar indicadas en una etiqueta en la tapa de gasolina o en la puerta. En el primer caso de la etiqueta se muestra la presión recomendada en caso si viajas solo o con pocas personas y maletas. El segundo caso es para viajes con el coche cargado hasta los topes, con toda la familia, el niño, la tía, la abuela, el cuñado, el Yorkshire, el gato peludo, el frisbee, el cometa, etc. También se pueden encontrar en el manual de usuario o podéis encontrar esta información en la red. Para comprobar la presión, muchos coches modernos ya la indican en el cuadro. Si no es nuestro caso, comprobaremos la presión con un manómetro. Si falta presión, podemos ponerle más con el compresor y acabar de regular de nuevo con el manómetro. Se recomienda hacerlo con los neumáticos fríos. Si se ha rodado antes, sumadle un 10-15% de presión, dado que a mayor temperatura la presión del aire sube. Si por ejemplo el manual indica 2 bar, podemos ponerlo a 2,2 o 2,3, que en frío serían aproximadamente unos 2 bar. Aún así, siempre es recomendable volver a chequearlo en frío. Comprobamos también si llevamos la rueda de repuesto. En caso de no llevar rueda de repuesto como en el Pitufo, muy común en coches modernos, revisaremos que llevamos el kit antipinchazos. En el caso del Zarrío o del VTS, la tenemos debajo del coche por la parte de atrás, o en el Tuata, en el maletero. Si queremos ya rizar el rizo, es recomendable chequear también la presión de inflado de esta. Ponemos la presión del resto de ruedas en caso de que sea la misma medida o equivalente, o la correspondiente en caso de llevar una rueda de galleta, normalmente indicada en el neumático. Comprobad también que lleváis todo lo necesario para cambiar la rueda: el gato para levantar el coche, la llave para aflojar las tuercas y la tuerca del tornillo antirrobo en caso de que lleváis uno. Si no llevamos ni rueda de repuesto ni kit antipinchazos, si pinchamos tendremos que llamar a la grúa. El coche es tuyo y te lo follas como quieres. Lo siguiente a revisar: las luces. Es importante tenerlas en buen estado para que puedas ver y sobre todo que te vean los demás. Revisaremos las luces de posición, de cruce, largas, intermitentes y antiniebla. Repetimos el mismo procedimiento para la parte de atrás, las de matrícula que se encienden con las de posición, sumándole las luces de freno y de marcha atrás. En caso de que alguna luz no os funcione, es recomendable cambiarlas si están pensadas para que puedan cambiarse sin ninguna herramienta. Si no, asumiréis ese riesgo, pero tened en cuenta que luces fundidas como la de posición trasera, cruce delantera, antinieblas traseros o intermitencias puede ser realmente peligroso. Otro punto para revisar son los limpiaparabrisas. Es importante que funcionen correctamente o no veréis ni tres en un burro. Debéis haceros 3 preguntas. ¿Funciona? ¿Tira agua? ¿Limpia bien? Lo primero es revisar si al accionarlo los limpias funcionan. ¿Vale? Bien, se mueven. El segundo paso es revisar si tira líquido.
Si no sale líquido, lo primero que hay que revisar es que el depósito no esté vacío, normalmente indicado con el dibujito de unos limpiaparabrisas en el tapón. Si está vacío, debéis rellenarlo de líquido específico para este uso o usar agua destilada, nunca de grifo o acabaréis obstruyendo los conductos. Si tenéis líquido y sigue sin funcionar, podríais tener una avería en la bomba eléctrica o los conductos de líquido obstruidos, habría que revisarlo. ¡Apistolaos que estamos! Bueno, vemos que los limpias funcionan y tiran agua, perfecto, pero... ¿limpian? Si lo has intentado y ahora el cristal tiene más mierda que el palo de un gallinero, es que tus escobillas no están en su mejor momento. La goma puede romperse literal o a veces simplemente de los años o del uso se cuartea y ya no limpian, va siendo hora de cambiarlos. Podéis revisar también los limpiaparabrisas traseros, aunque estos no son tan críticos. Otro punto para revisar son los líquidos. Es recomendable revisarlos con el motor frío, ya que en caliente siempre marcará un nivel algo más alto debido al aumento de volumen de los líquidos con la temperatura. Primeramente chequearemos el aceite. En los motores relativamente modernos se indica el nivel o te dice que el nivel está correcto en el cuadro. Podéis chequearlo también de manera física mediante una varilla de nivel. La varilla va hacia el cárter, que es donde se almacena el aceite, la parte más baja del motor y suele tener la empuñadura de un color chillón para que se vea rápidamente. Chequeamos que el nivel del aceite esté entre el mínimo y el máximo. Me cago en la clavija. No te digo yo que soy pistolero. Algunos motores muy modernos ya no la llevan, con lo que no os volváis locos buscando la varilla gusiluz de color chillón. No se ve nada, tío. Revisamos que el nivel del líquido refrigerante esté también al nivel, entre el mínimo y el máximo. Para ubicarlo suele ser un depósito de plástico transparente donde se puede ver el nivel a través de él, y tiene dos tubos, uno de entrada y otro de salida, que conectan con el circuito de refrigeración. Suele también llevar un tapón indicando no abrir en caliente. El circuito va presurizado y os podéis quemar, así que ojito no abrir si está caliente. Revisamos el nivel del líquido de frenos, que esté entre el mínimo y el máximo. Suele estar ubicado encima de la bomba de freno y por delante del servofreno, en la parte alta del motor, delante del conductor. En la imagen os muestro el depósito de líquido de frenos del Tuata, donde se ve más claramente la bomba de freno y el servofreno. Si vuestro coche aún lleva dirección asistida hidráulica y no eléctrica, también tendrá un depósito para este líquido. En el tapón suele indicarse un símbolo de un volante. En el caso del pitufo, el nivel está al borde del mínimo. El nivel de los líquidos no suele variar prácticamente a lo largo del tiempo si la mecánica está correctamente, con lo que si veis que el nivel de algún líquido va bajando a los pocos días, habrá que revisarlo. Si tenemos algún nivel por debajo del mínimo, es muy probable que tengamos una avería y el coche nos dejará tirados, así que revisadlo antes de salir. Muchas de ellas serán verdaderamente chungas, con lo que al tanto un anu si no queréis dejar el coche como pisapapeles. El único nivel que baja debido a su funcionamiento es el de los frenos, aunque lo hace a un ritmo de miles de kilómetros, ya que al gastarse las pastillas, el volumen de líquido se desplaza más hacia las pinzas. Por último, también podéis agachar el lomo y observar si alguna gota de algún líquido está entre el me tiro o no me tiro por el precipicio. Podéis poner un cartón limpio debajo del coche y revisar si os deja alguna gota. En caso de que haya una fuga, conviene arreglarla para no ir ensuciando la carretera. Si decidimos dejarlo así, conviene ir revisando el nivel del líquido que fuga, que no baje del mínimo. Siempre y cuando la fuga no sea del líquido de frenos, que en ese caso no conducirá el coche ni harto vino. Lo siguiente a revisar, la climatización. En caso de viajar en pleno verano, revisaremos que el aire acondicionado funciona, y enfría, claro. En caso contrario, requiere revisarlo dado que podemos haber perdido el gas por alguna fuga o algún componente que no está funcionando. Si no funciona, al menos revisad que se abren las ventanas o vais a pasar más calor que en la comunión de Charmander. Si viajamos en invierno y no queremos pasar más frío que en la comunión, en este caso de Pingu, revisaremos que también funciona la calefacción. ¡Qué calentito! Revisaremos también otros puntos importantes. ¿Funciona el claxon por si tengo una emergencia? ¿Pita? ¿No pita? Revisaremos el estado de los frenos. Haremos una inspección ocular que no tengamos ninguna rotura del disco. Tranquilos, no es común a no ser que vayáis siempre a tumba abierta. También miraremos el desgaste. Cuando un disco está muy gastado, suele dejar una rebaba en el exterior o interior.
Es como un escalón en el borde del disco. Esa zona no se ha desgastado porque la pastilla no llega a tocar cuando se frena. En caso de que la rebaba se acerque a 1 milímetro, conviene revisarlo. Miramos también que el desgaste de la pastilla no esté llegando ya a su mínimo. Podemos chequear también que no tengamos ningún fallo en el cuadro. Al dar contacto se encienden todos los testigos siempre, pero deben apagarse al arrancar el motor. Miramos que no tengamos el fallo de baja presión de aceite. Bueno, bien. Ni el de batería. Ni el de airbag. Ni el de fallo motor. Si sigue alguno de estos fallos al arrancar, habrá que revisar cuánto de crítico es, pero no suele ser recomendable salir con fallos. Como veis, el pitufo parece un árbol de Navidad, pobre, necesita un arreglo. El zarrío aquí lo lleva mejor. Para finalizar, si aún así después de haberte tragado este vídeo te quedas tirado, acuérdate de llevar el chaleco reflectante, los triángulos y el número de la grúa a mano. Ah, y se me olvidaba, lo más importante, un matasuegras, para los atascos. No olvidéis comentar vuestras sugerencias, suscribirse si os ha gustado y si no, pues mira... ¡A fondo!